Hola a todos, es para mí un honor estar grabando el primer vídeo de YouTube en español dedicado a este libro, que para mí es una obra maestra. Ya sabéis que yo califico los libros según la frecuencia con que recomiende volver a ellos y este me parece un libro de 4 o 5 estrellas como mínimo. Es un libro al que creo que recurriré muchas veces por muchos años. Creo que es imposible leerlo sin encontrar al menos una idea que te cambie la vida, así que interiorizarlo por completo es un trabajo de varios años y creo que así como hay que leer El Quijote, por ejemplo, pues este libro hay que leerlo también, una vez por lo menos. En este vídeo quiero mostraros algunas de las ideas más interesantes que he encontrado, aunque faltarán muchas porque el libro tiene como 700 páginas. He tenido que seleccionar, mezclar un poco mi criterio personal con lo que a vosotros os resultaría más accesible y atractivo. Y bueno, como veis en la portada, el título es Tools of Titans, que literalmente sería las herramientas de los titanes. Y son enseñanzas recopiladas a lo largo de cientos de entrevistas en el show del autor, con personajes que destacan bien por ser muy saludables o tener nociones muy profundas de salud o ser grandes atletas, por ser muy ricos también o grandes inversores, o, según la última sección del libro, muy sabios. El libro está dividido en esas tres secciones según el dicho atribuido a Benjamin Franklin, healthy, wealthy and wise, es decir, saludable, rico y sabio. Este es su autor, es Timothy Ferris, es un emprendedor estadounidense, es muy famoso en su país. Y aquí a la derecha veis otra obra suya que he leído y que también recomiendo y de la que seguramente haga un resumen más adelante. Se llama La semana laboral de 4 horas. eh, y es obvio un poco el contenido del libro. Y bueno, una vez presentado al autor, vamos a empezar a ver algunas muestras de Tools of Titans. El primer gran consejo lo he encontrado ya en la introducción. Este es el multimillonario Peter Thiel. Peter Thiel se suele hacer la siguiente pregunta. Ante un plan que puede tomarte 10 años, ¿cómo lo llevarías a cabo en un año o en 6 meses o en un mes? Hacerte este tipo de preguntas es muy recomendable, ya que te obliga a ser mucho más ambicioso y creativo y dar con ideas que de otro modo no tendrías, ya que tu cerebro por defecto va a darte respuestas convencionales. Por ejemplo, si te preguntas cómo hacer un grado universitario en 4 años, la respuesta es obvia, tienes que hacer lo que han hecho todos los graduados durante toda la vida. Es lo que llevan haciendo todo este tiempo y por eso se gradúan en 4 años, porque es la medida establecida. Pero si te preguntas cómo hacerlo en la mitad de tiempo o en un año, entonces es cuando empieza a ser posible que lo consigas y cuando des con la respuesta o que descubras al menos cosas para ahorrarte la mitad o más del trabajo de esos 4 años. Entonces siempre pregúntate, incluso puedes hacer el ejercicio mental de imaginarte que te están amenazando con una pistola si no das una respuesta adecuada. Este personaje es Dominic D'Agostino, es profesor de farmacología molecular y fisiología, además de investigador. Este hombre, después de ayunar durante 7 días, es decir, después de no comer nada durante una semana, hizo 10 repeticiones con 225 kilos en peso muerto, que es un ejercicio que podéis consultar en Google. En este capítulo, D'Agostino habla de la dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasas que reproduce en el cuerpo los efectos del ayuno. Siguiendo esta dieta, el cuerpo y el cerebro empiezan a utilizar cetonas en lugar de glucosa y entra en estado de cetosis. La cetosis se consigue con ayuno, con esta dieta cetogénica, con un consumo de cetonas externas o con una combinación de las tres. Es cuando tus niveles de glucosa bajan a 0,5 milimoles y esto tiene el efecto de aumentar la claridad mental, proteger el ADN, fomentar las pérdidas de grasa, tiene efectos anticancerígenos
y además un mejor empleo del oxígeno. D'Agostino, por ejemplo, puede estar sin respirar el doble de tiempo. También se experimentan aumentos de fuerza, hipertrofia y mejora de rendimiento, incluso en levantadores de peso experimentados, solo tras 2 semanas de seguir esta dieta cetogénica, que se desglosa en un 75-80% de calorías provenientes de grasas y una reducción de los carbohidratos a un máximo de 25 gramos diarios. Hablando más en profundidad del ayuno, D'Agostino dice que ayunar entre 1 y 3 veces al año puede limpiar de células precancerígenas el cuerpo, y ayunos de 72 horas o más pueden resetear nuestro sistema inmune. La sugerencia de D'Agostino es un ayuno de 5 días 2 o 3 veces al año. Y nos habla de cómo se ha descubierto que incluso simplemente tomando cetonas exógenas, esto ya tiene un efecto supresor tumoral, incluso aunque haya carbohidratos en la dieta. El siguiente es Wim Hof. Este es algo más famoso, tiene muchos seguidores en YouTube. No me refiero a que estén suscritos a su canal únicamente, sino que tiene muchos imitadores. Hay mucha gente que crea canales para enseñar cómo son sus ejercicios. Este señor completó una maratón dentro del círculo polar ártico en Finlandia a 20 grados bajo cero y además en pantalón corto, como lo estáis viendo. En general enseña el poder purificador del frío, que puede mejorar nuestras defensas, potenciar la pérdida de grasa y mejorar el ánimo. Una manera de iniciarse a sus enseñanzas, aunque podéis consultar en su página web, es adoptar la costumbre que yo adopté hace tiempo de únicamente ducharme con el agua más fría posible que pueda conseguir en mi cuarto de baño. Aunque si te parece demasiado empezar así, lo que puedes hacer es terminar las duchas con 1 minuto o 30 segundos de agua fría. Peter Attia es un atleta de alta resistencia, además de ingeniero y matemático. Ha llegado a nadar 25 millas en mar abierto y en su sección nos habla del esquema de ayuno intermitente, que consiste en comer durante 8 horas en una o varias comidas y en no comer durante 16 horas, normalmente las 8 de sueño y 8 más. Este esquema, según Peter, consigue el equilibrio adecuado entre autofagia y anabolismo, es decir, se consigue el mejor equilibrio, por ejemplo, entre pérdida de grasa y ganancia de músculo. Tras haberlo estudiado en profundidad, piensa que hay algo en los carbohidratos refinados y en los azúcares y en las altas cantidades de proteína que elevan los niveles de factor de crecimiento insulínico, del cual sabemos que determina el envejecimiento y está relacionado con muchos tipos de cáncer. Además recomienda el entrenamiento de fuerza, es decir, con pesos muy altos, que mejoran la disponibilidad de glucosa, mejora la salud metabólica, la densidad mitocondrial y la estabilidad ortopédica. Y aunque no supieses qué es cada una de estas cosas, suena tan bien que yo lo probaría. Charles Poliquin, este es otro entrenador de fuerza, habla de cómo envejecemos al ritmo en que producimos insulina y además recomienda el magnesio como mineral antienvejecimiento. Como recomendación nos deja un ejercicio muy completo, que son las sentadillas cosacas, que vienen a ser esto que veis aquí, y en YouTube podéis encontrar vídeos que con más detalle explican cómo ejecutarlas. Pavel Tsatsouline fue entrenador en las fuerzas especiales soviéticas y nos dice que hacer más de 5 repeticiones es hacer culturismo, que si quieres ser fuerte tienes que hacer siempre menos de 5 repeticiones, obviamente con mayor peso. El objetivo es evitar ese ardor muscular que sentimos cuando estamos haciendo series de más de 5 repeticiones.
Los entrenamientos de fuerza te tienen que hacer sentir mejor que cuando empezaste a hacerlos. Tienes que terminar sintiéndote mejor. Para ganar fuerza sin ganar músculo recomienda ejercicios completos multiarticulares con mucho peso, pocas repeticiones, poco volumen y centrándote en la fase excéntrica, incluso evitando la fase negativa de la repetición. Es decir, si estuvieses haciendo press de banca, querrías evitar el momento en el que bajas la barra hasta el pecho. Recomiendo alternar cada serie de levantamientos con una serie pliométrica, que puede ser, por ejemplo, hacer saltos verticales y descansar al menos 5 minutos entre series. Nos deja también un método que sirve para aumentar las repeticiones máximas que podemos hacer en un ejercicio. Con el ejemplo de las dominadas, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es ejecutar la mitad del máximo número de dominadas que fuésemos capaces de hacer. Es decir, si puedes hacer 4 dominadas, harías 2 y las harías durante todo el día, series de 2 dominadas, descansando al menos 15 minutos entre series y descansando los días en que te sientas más cansado o sin energía. Siguiente personaje es Gabby Reece, es una exjugadora de voleibol que nos entrega el siguiente consejo: sé siempre el primero, saluda al primero y si haces contacto visual con alguien, sonríele tú primero. Ten la iniciativa en todo lo que hagas porque no siempre, pero la mayoría de las veces te dará ventaja. Kelly Starrett es entrenador y coach. Este hombre bebe muchísima agua durante el día, pero le añade una pizca de sal, ya que según él el mayor riesgo no es la deshidratación, sino la hiponatremia, es decir, la muy baja concentración de sodio en la sangre. Otra idea interesante para los hombres sobre todo es tener en cuenta si tenemos una erección al despertarnos, que es algo bastante fácil de saber, ya que si no la tenemos es una mala señal respecto a nuestra salud. Otra idea interesante sobre el sueño. Nuestra habitación a la hora de dormir tiene que estar lo más oscura posible. En el libro, si no me equivoco, se comenta el caso de un paciente al que estaban monitorizando en una sala completamente oscura y le apuntaban con un láser en la parte detrás de la rodilla y eso se reflejaba en el monitor, esa pequeña exposición a la luz. Otra idea más sobre el sueño es que el ser humano contemporáneo necesita dormir en un colchón lo más blando posible. Dice que idealmente estarías durmiendo en una hamaca. Para comprobar si tu colchón es adecuado, simplemente túmbate boca arriba 5 minutos y si tienes ganas de cruzar las piernas, entonces es demasiado duro. Paul Levesque ha sido 14 veces campeón mundial de lucha libre y nos da un truco para superar el jet lag, que es básicamente hacer ejercicio. Cuando llegues a algún lugar con un horario muy distinto, hace ejercicio aunque sea 15 minutos de bicicleta. Ni Paul Levesque ni Tim Ferriss conocen el motivo, pero lo hacen porque según ellos les funciona. Otra idea de Paul Levesque es hacerte la siguiente pregunta: ¿eso que quiero es un sueño o una meta? Porque si es un sueño es algo sobre lo que fantaseas y seguramente nunca vaya a ocurrir. Una meta es algo que planeas, por lo que trabajas y que al final consigues. Jane McGonigal... Me cago en la putísima madre. Jane McGonigal es una investigadora que da un consejo a los que tenéis problemas para dormir, aunque yo voy a hacer un vídeo más completo al respecto pronto. El consejo es jugar 10 minutos al Tetris. Al parecer esto impide que ciertas zonas del cerebro estén o nos molesten mientras estén ocupadas procesando información que a veces no nos podemos quitar de la cabeza antes de dormir. Otro consejo que da es que nunca critiques públicamente a alguien a no ser que se trate de un asunto de ética.
Cualquier cosa negativa que le digas puede, cuanto menos, arruinarle el día a alguien o hacer que en lugar de un futuro aliado tengas a alguien que nunca olvidará tu crítica. Este es otra vez Tim Ferriss, el autor, y ya que él interviene muchas veces a lo largo del libro contando su experiencia mientras prueba los consejos de otros o incluso dando consejos propios, pues he recopilado sus mejores consejos. El primero es un brebaje tranquilizante para antes de dormir, que al parecer es muy efectivo, aunque tampoco sabe por qué. Consiste en 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana, 1 cucharada de miel y eso mezclado en un vaso de agua caliente. Habla también de los rituales matutinos, que para él son muy importantes y de hecho la mayoría de personajes del libro sigue alguno. Él recomienda hacer la cama todos los días, ya que al hacerla habrás conseguido el primer objetivo del día. Recomienda meditar, también casi todos los personajes del libro practican algún tipo de meditación todos los días. Y dice que practicar tu enfoque, hablando de la meditación, cuando no necesitas hacerlo, hará que seas capaz de concentrarte mejor cuando sí que sea necesario. Y luego también hace unas cuantas repeticiones de cualquier ejercicio. Nos deja también otra idea muy relacionada con la de Peter Thiel que he comentado al principio del vídeo, que es la de aspirar a multiplicar por 10 tus resultados en lugar de intentar mejorar un 10%. Cuando buscas mejorar un 10%, estás compitiendo contra todo el mundo, estás compitiendo contra todos los demás. Sin embargo, cuando intentas crecer 10 veces, ya estás solo y dependes de ti mismo. Además, debes enfocar las cosas desde cero y enfocas ese problema de una forma totalmente distinta. Además, Tim Ferriss tiene un jarrón en su cocina donde guarda trozos de papel en los que escribe todas las cosas buenas que le pasan. Y esto está muy bien porque normalmente le dedicamos mucho más tiempo a las cosas malas que nos pasan que a las buenas. Otra idea es que necesitas una fase de descarga en tu vida. Entre deportistas y sobre todo entre levantadores de peso, una fase de descarga es una fase que puede durar una semana o incluso un mes. Es una fase en la que disminuyen el volumen de ejercicio y la intensidad o incluso dejan de entrenar para descansar el cuerpo y la mente por completo y conseguir mejorar una vez reanuden el ejercicio. Y esto lo puedes aplicar a cualquier faceta de tu vida. Tim Ferriss también le da mucha importancia a las preguntas y nos deja una serie de preguntas que a él le han cambiado la vida. Siempre teniendo en cuenta que la mayoría de limitaciones son reglas que puedes saltarte en realidad cuando quieras. Y estas son algunas de las preguntas que deja. ¿Qué tal si haces lo contrario durante 48 horas? Es decir, cuando estamos intentando obtener resultados extraordinarios, a veces es tan sencillo como probar a hacer justo al revés algunas de las cosas que hacemos. Siguiente pregunta, ¿en qué gasto una cantidad estúpida de dinero? ¿Qué haría, quién sería y qué tendría si tuviese 10 millones de euros? ¿Qué es lo peor que podría pasar si hago esto y cómo podría resolverlo? Si solo pudiera hacer mi trabajo durante 2 horas a la semana, ¿qué haría? ¿Cuál es el nicho menos poblado? ¿Qué sistema tengo que crear para poder permitirme irme de vacaciones un mes o dos sin tener que atender al móvil o al email? ¿Estoy cazando antílopes o ratones? Aquí Tim Ferriss pues cuenta una fábula sobre un león que prefiere cazar ratones en lugar de antílopes. El león al final muere de hambre porque un león no puede sobrevivir a base de ratones y la moraleja es que si estás cazando ratones porque son los más fáciles de cazar, pues eso sirve para el corto plazo, pero en el largo plazo vas a morir de hambre. Siguiente pregunta. ¿Qué cosa podría llevar a cabo que hiciese que todo el resto de cosas fuesen más fáciles o irrelevantes? ¿Es posible que todo en mi vida esté bien tal y como está? ¿Qué apariencia tendría esto si fuese fácil? Esto él lo aplica cuando se estresa, cuando está enfrentando una tarea, porque cree que muchas veces estamos complicando las cosas porque creemos que deben ser complicadas y en realidad no tienen por qué. Y el último consejo es algo muy español y
se podría traducir por sin prisa y sin pausa. Puedes obtener el 95% de los resultados simplemente dando un paso detrás de otro. Después de esta pausa con Tim Ferriss, tenemos a Derek Sivers. Tim Ferriss lo llama un programador filósofo y deja un pequeño consejo que me gusta mucho, y es que no debes elegir entre sí o no. Cuando te pregunten algo, las opciones no deben ser sí o no. Las opciones deben ser claro que sí o no. Es decir, si algo no te entusiasma, la respuesta por defecto tiene que ser no. Solo deberías decir que sí a algo que te apetezca mucho hacer o que te entusiasme. Alexis Ohanian ha invertido en más de 100 startups y nos dice que estar ocupado es una forma de pereza mental y de acción indiscriminada. Estar ocupado normalmente es una excusa para no afrontar esas pocas acciones concretas que tendrían el mayor impacto en tu vida, en tu trabajo o en tus finanzas, pero que te incomoda afrontar. Otra idea es que todo el mundo es interesante y si te aburres en una conversación, el problema eres tú y no la otra persona. Matt Mullenweg escribió casi todo el código de WordPress siguiendo un patrón de sueño polifásico. El sueño polifásico consiste en dormir varias veces a lo largo del día en lugar de una sola vez. La siesta española, por ejemplo, es una forma de sueño polifásico, aunque es muy suave. Y si queréis más información al respecto, en mi canal va a haber un vídeo sobre sueño polifásico, esquemas que permiten dormir a lo largo del día únicamente 2, 3 o 4 horas, que es lo que hacía Matt Mullenweg. Si Matt dejó de hacerlo fue porque empezó a salir con una chica. Tony Robbins, el speaker más famoso del mundo seguramente, ha aconsejado a presidentes del gobierno, a estrellas como Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, a deportistas como Serena Williams. Yo voy a reseñar algún libro suyo porque la verdad es que son muy buenos. Y le pregunta a Tim Ferriss si hay alguna frase que guíe su vida y Tony Robbins contesta: es una creencia, que la vida sucede para nosotros y no a nosotros, sino para nosotros. Y es nuestro trabajo averiguar cómo aprovecharla. Otra frase muy importante: la calidad de nuestra vida se mide por la calidad de las preguntas que nos hacemos. También habla sobre el enfoque en uno mismo. Cuando uno está demasiado centrado en uno mismo es cuando aparece el sufrimiento. Un concepto muy importante para él y también para Tim Ferriss consiste en un patrón que en el libro se le llama estado, historia, estrategia. Nos dice que normalmente empezamos a hacer las cosas en un estado negativo, y se refiere a la fisiología del cuerpo o al estado mental. Esto nos hace intentar una estrategia y fallamos porque nuestro estado nos hace enfocarnos en los problemas. Y a raíz de ese fallo nos contamos una historia negativa, algo del tipo siempre hago lo mismo, no sirvo para esto, etc. Para cambiar este patrón, Tony Robbins sugiere que cambies tu estado primero en un proceso que podríamos traducir como imprimación. Los pintores, por ejemplo, antes de pintar un cuadro, impriman el lienzo, lo pintan todo de blanco y una vez el lienzo es blanco empiezan a pintar. Tony Robbins al levantarse lo que hace es que se da un baño helado. De hecho creo que tiene una máquina que hace que su cuerpo baje a temperaturas aterradoras. Después hace unas respiraciones y hace un tipo de meditación que ha desarrollado él mismo. Y todo esto está pensado para dejarle en un estado positivo, y es entonces ya cuando planea y lleva a cabo sus tareas del día. Reid Hoffman es inversor de Silicon Valley, ha invertido por ejemplo en Facebook, Airbnb, LinkedIn, PayPal. Nos dice que una parte importantísima de una estrategia de negocios es resolver los problemas más sencillos pero que aportan el mayor valor. Cuando haces un análisis 80-20, es decir, cuando buscas el 20% de tareas que te están dando el 80% de tus resultados, tu lista de tareas se hace muy pequeña. Además, Hoffman anota por la noche en una libreta los problemas que quiere que su mente
trabaje durante su sueño. Seth Godin recomienda un artículo de su blog que resume una sencilla estrategia de marketing. Una vez tengas tu idea, cuéntala a 10 personas cercanas que te aprecien y en las que confíes, y si esas 10 personas no lo cuentan a nadie más, entonces tu idea no es lo suficientemente buena. James Altucher confiesa que los artículos más populares de su blog son los que más le avergonzaba escribir o le hacían sentirse más incómodo. Para escribirlos, siempre se pregunta buscando qué es lo que le incomoda más o lo que le da más vergüenza. Nos habla también de lo que llama el músculo de las ideas. Cuando no eres capaz de tener una idea, intenta producir el doble, 10 o 20, no importa que sean malas. Se trata de ejercitar tu músculo de las ideas. Y el perfeccionismo es el mayor enemigo de este músculo, según James. Una vez tengas tus ideas anotadas, anotas en una columna paralela cuál es el primer paso que deberías dar si siguieses cada una de ellas. Esto me parece muy bueno porque es cierto que nunca sabes dónde te va a llevar un primer paso. Que un primer paso es realmente lo único que necesitas. Si, por ejemplo, quieres ser emprendedor, pero no sabes claramente cómo llegar a serlo, pero sí que sabes que hay una reunión de emprendedores, por ejemplo, en tu ciudad, pues ese es el primer paso y no necesitas más. No sabes qué ocurrirá con el conocimiento que adquieras allí o con las personas que conozcas allí, etcétera. Solo necesitas ese primer paso y lo demás es seguir en ese camino. Scott Adams nos habla del poder de las afirmaciones. Cuando tiene una meta, la escribe 15 veces en un papel todos los días, en una frase sencilla del tipo: yo, Scott Adams, voy a ser astronauta. Ese es el ejemplo del libro. Aclara que no cree que ocurra nada mágico cuando haces esto, pero que es cierto que cuando lo haces, que cosas increíbles comienzan a suceder. Según él, esto ocurre por el mismo motivo por el que nos es más fácil escuchar nuestro nombre cuando estamos en un gran grupo de personas. Esto, según he leído yo, consiste en el sistema de activación reticular que hace que nuestro... joder, coño, mierda. Scott Adams. Scott Adams nos habla del poder de las afirmaciones. Cuando tiene una meta, la escribe 15 veces en un papel todos los días, en una frase sencilla del tipo: yo, Scott Adams, voy a ser astronauta. Ese es el ejemplo del libro. Aclara que no cree que ocurra nada mágico cuando haces esto, pero que es cierto que cuando lo haces, cosas increíbles, inesperadas, comienzan a suceder. Según él, esto ocurre por el mismo motivo por el que nos es más fácil escuchar nuestro nombre en un gran grupo de personas. Esto, según he leído yo, es el sistema de activación reticular, que básicamente hace que nuestro cerebro esté más atento a señales que nosotros consideramos importantes. El ejemplo típico es el de las mujeres que se quedan embarazadas o que acaban de tener un bebé y de repente por la calle empiezan a ver un montón de bebés y de parejas con carritos, etcétera. Además, nos da dos caminos hacia el éxito. El primero es convertirse en el mejor en un campo específico y el segundo es hacerse muy bueno en un par de cosas. Según él, el capitalismo premia aquello que es a la vez raro y valioso, y combinando tu habilidad en dos o más campos distintos, te conviertes en único. Chase Jarvis es un fotógrafo y dice que la creatividad es un recurso infinito. Cuanto más la gastas, más tienes. Ed Catmull, que fundó Pixar junto a Steve Jobs, nos habla del error que comete la gente que piensa que una película es la misma desde que se gesta, desde que uno tiene la idea, hasta que termina de rodarse. Generalmente las ideas artísticas empiezan como una cosa y terminan siendo algo totalmente distinto. Por eso no debes esperar a tener una gran idea definitiva, sino que debes empezar con lo que tengas y eso podrá terminar siendo cualquier cosa. Otra idea genial es una que él llama saltar al vacío y construir un avión mientras caes. Se trata de hacer promesas que sabes que no podrás cumplir para obligarte a averiguar cómo podrías cumplirlas.
Esto yo también lo hago, por ejemplo, pagando por adelantado las cosas o incluso apostándome dinero con otras personas. Nos deja también un gran mensaje y es: no hay ninguna razón por la que no puedas tener la vida que tiene la gente que admiras. Estos son los generales Stanley McChrystal y Chris Fussell. Este es uno de las secciones favoritas para mí. Joder, me cago en la puta madre. Estos son los generales Stanley McChrystal y Chris Fussell. Esta es, creo que, mi sección favorita de todo el libro, prácticamente. Joder, me cago en la puta, tío. Estos son los generales Stanley McChrystal y Chris Fussell. Y esta sección, con estos dos personajes, probablemente sea de entre mis tres favoritas del libro. Dicen una frase que es algo que creo que en algún momento me tatuaré, que me dejó helado cuando lo leí, y es: el propósito de la vida es una vida con propósito. Otra idea muy buena es la que ellos llaman el equipo rojo. Cuando estás en un grupo, por ejemplo, en tu empresa, y alguien tiene una idea, eh, una buena dinámica es formar un equipo rojo con un par de personas, y es un equipo que tendrá el objetivo de destruir esa idea. Eso hará que o bien la descartes porque es una idea débil y no perderás tiempo en ella, o hará que la mejores todavía más. Estos dos generales además nos dejan otro gran consejo: cada día fuérzate a superar los límites que crees que tienes. Si crees que eres capaz de correr 6 kilómetros, proponte hacer 7, etc. Y esto se puede aplicar prácticamente a todo. Una buena idea para empezar es intentar romper un límite cada día, hacer una cosa que nunca hayas hecho o conseguir una marca a la que nunca hayas llegado en alguna tarea que vayas a hacer ese día. Shay Carl. Para él es importante tener memento mori, es decir, recordatorios de nuestra mortalidad presentes durante el día. Él lo hace, por ejemplo, leyendo a pensadores estoicos como Séneca, haciendo voluntariado, visitando cementerios o situando visibles en su casa fotografías de personas recientemente fallecidas. Yo, por ejemplo, te recomiendo que averigües la esperanza de vida de tu sexo en tu país y calcules los días que te quedan de vida. Y luego puedes descargar un contador para tu teléfono o para tu ordenador, y así vas a ver siempre cuántos días te quedan. Will MacAskill calcula que tenemos 80.000 horas de trabajo por delante en nuestra vida, y así que es crucial pensar en cómo las vamos a utilizar, a qué nos vamos a dedicar. Will cree que lo razonable es emplear el 5% del tiempo en decidir en qué vas a emplear el otro 95%, y esto, traducido a años, son 2 años de tu vida. Esto me parece muy importante porque a mí, por ejemplo, me habría venido muy bien haberme tomado 2 años para decidir qué quería hacer. Antes de entrar a la universidad no lo sabía, y solo lo supe varios años después de hacer muchas cosas que no me han gustado y me habría ahorrado muchísimo tiempo. Kevin Costner, me sorprendió mucho leer una de las frases más impresionantes del libro, precisamente en este capítulo, porque para mí este señor es el que todos los veranos daba el coñazo con Waterworld en Telecinco. Dice: en cierto modo, la sabiduría consiste en nada más que la habilidad de seguir tus propios consejos. Es muy fácil dar consejos a los demás y damos generalmente buenos consejos. Si alguien viniese a mí con una lista de mis problemas, los resolvería fácilmente. Esto me pareció una maravilla porque todos podemos reconocer que es cierto, y puedes hacer tú mismo el ejercicio mental de imaginarte que hay una persona que viene a consultarte acerca de un problema que en realidad es el tuyo.
e imagina lo que le recomendarías y lo único que tienes que hacer es seguir tú mismo ese consejo. Caroline Paul nos recomienda no guardar ningún secreto porque los secretos son un impedimento para la intimidad. Nos anima también a utilizar nuestro orgullo y nuestro miedo y en general nuestros defectos como una herramienta. Por ejemplo, en su caso fue el miedo a fracasar lo que le hizo triunfar. Y nos deja con otra frase que dice así: las posibilidades de tu vida se amplían o se reducen en proporción con tu coraje. Caroline Paul nos recomienda no guardar secretos, ya que estos impiden la intimidad entre las personas. Nos anima a utilizar nuestro orgullo y nuestro miedo como una herramienta. Caroline Paul, por ejemplo, llegó a ser bombero, ocupó un cargo muy alto dentro de la jerarquía de su estación, y todo ello a pesar de que tenía miedo al fuego. Pero como también tenía miedo a fracasar, pues eso fue lo que le motivó a llegar tan alto. Nos deja con una frase: las posibilidades de tu vida se amplían o se reducen en proporción a tu coraje. Kevin Kelly nos dice: la productividad es para los robots. Los humanos en lo que somos buenos es en hacer preguntas, ser creativos y tener experiencias. Tiene una manera de enfocar lo que hace que consiste en estar presente y centrado en lo que está haciendo. Si está hablando con una persona, pues eso es su prioridad y no se distrae con nada más. Si está viendo una película, lo mismo. La idea es que no dejes que tu mente se vaya a ningún otro lado mientras estás haciendo algo. Whitney Cummings nos dice que el perfeccionismo lleva a la procrastinación y la procrastinación a la parálisis. Alain de Botton dice: cuando las personas parece que están siendo malvadas, en realidad casi nunca lo son. Simplemente tienen ansiedad. Joshua Skins es un chef y dice que la mejor decisión que tomó respecto a su restaurante fue empezar todo de cero. Cuando empiezas de cero te liberas de muchas cosas que en realidad no necesitabas y enfocas todo de otra manera. Te centras en lo que de verdad es importante y honesto. Rick Rubin es un productor musical y nos recomienda que si nos sentimos atascados haciendo alguna tarea, la hagamos lo más pequeña posible, hasta reducirla hasta el ridículo. Otro consejo es que aprendas de los genios, de los más grandes, y no de tu competencia. Que te sumerjas en las obras más geniales de todos los tiempos, sea lo que sea que estés haciendo. Eric Weinstein. Este capítulo empieza con una cita del filósofo francés Voltaire, que dice así: honra a aquellos que buscan la verdad, pero ten cuidado con los que dicen que ya la han encontrado. Dice que la fama está sobrevalorada, que lo ideal es ser famoso para 2000 o 3000 personas bien seleccionadas, y nos deja con una idea para mí genial y muy importante sobre el consenso. Dice: la gente tiene que aprender que el consenso es un problema. El consenso es una forma de intimidar a la gente para que piense que ya no hay nada por discutir. Las personas no llegan a altos niveles de acuerdo si algo no es totalmente evidente, para lo que no hace falta ningún consenso, o si no hay una amenaza para que así sea. Nos deja un consejo muy bueno para trabajadores creativos, que yo utilizo mucho y especialmente sirve para escritores, y se llama coprolalia. Se trata de, antes de escribir, decir o escribir muchas palabrotas o palabras obscenas o insultos. Esto lo que hace es desactivar la parte del cerebro que se encarga de la inhibición, y así nuestras ideas van a ser mucho más libres. Yo lo que hago durante 5 minutos teclear lo primero que se me venga a la cabeza en ese momento, como si estuviese improvisando, y si me quedo en blanco simplemente lo relleno con alguna obscenidad o con un insulto, lo más salvaje que sea capaz de pensar en ese momento. Naval Ravikant nos dice: siempre tienes 3 opciones en la vida, puedes cambiar algo, aceptarlo o abandonarlo. Nos dice
que somos el promedio de las personas de las que nos rodeamos, por lo que tenemos que elegirlas muy bien. Nos recomienda también aprovecharnos de un sesgo que tiene nuestra mente y que digamos a todo el mundo que somos felices, porque eso nos va a obligar a vivir conforme a lo que hemos dicho. Sobre la lectura, nos dice que leer y aprender son las metahabilidades más importantes. También que todos los beneficios reales de la vida se derivan del interés compuesto. Esto es brutal y es una idea que voy a desarrollar en otro vídeo. Otro consejo, gana dinero con tu mente, no con tu tiempo. Otro, el 99% de todo esfuerzo está desaprovechado. Y aquí vienen muchísimos más muy importantes. Sé honesto al 100% siempre. Sé específico cuando alabes y genérico cuando critiques. La verdad es aquello que permite predecir cosas. Toda grandeza proviene del sufrimiento. El amor se da, no se recibe. La iluminación es el espacio que hay entre tus pensamientos. Aquello en lo que decidas trabajar es mucho más importante que la intensidad con la que trabajes. La educación gratuita es abundante, lo que escasea son las ganas de aprender. Si comes, inviertes y piensas siguiendo las recomendaciones de los medios de comunicación, terminarás enfermo, arruinado. Me cago en la puta madre. Naval Ravikant nos dice que siempre tenemos tres opciones en la vida, que es cambiar algo, aceptarlo o abandonarlo. Nos habla de que somos el promedio de las personas de las que nos rodeamos, por lo que tenemos que elegirlas muy bien. Nos insta a aprovecharnos de un sesgo que tiene nuestra mente y que digamos a todo el mundo que somos felices, porque eso nos va a obligar a vivir conforme a esa sentencia. Sobre la lectura, dice que leer y aprender son las metahabilidades más importantes. También que todos los beneficios reales de la vida se derivan del interés compuesto. Esto es una idea brutal que desarrollaré en otro vídeo y vais a ver lo profundo que es. Otro consejo, gana dinero con tu mente, no con tu tiempo. El 99% de todo esfuerzo está desaprovechado. Sé honesto al 100% siempre. Sé específico cuando alabes y genérico cuando critiques. La verdad es aquello que permite predecir cosas. Toda grandeza proviene del sufrimiento. El amor se da, no se recibe. La iluminación es el espacio entre tus pensamientos. Aquello en lo que decidas trabajar es mucho más importante que la intensidad con la que trabajes. La educación gratuita es abundante, lo que escasea son las ganas de aprender. Si comes, inviertes y piensas siguiendo las recomendaciones de los medios de comunicación, terminarás enfermo y arruinado. Perdemos el tiempo pensando en horizontes de corto plazo y en estar ocupados. Warren Buffett, que es un inversor multimillonario, pasa un año decidiendo y un día trabajando, pero ese día tiene una repercusión de décadas. Y esta es otra que yo siempre he sabido que era cierta, pero nunca la había leído, y es que, según él, no hay adultos. Todo el mundo está improvisando según crece. Averigua qué debes hacer y hazlo. Y el capítulo cierra con esta frase: una mente ocupada acelera el paso subjetivo del tiempo. Glenn Beck dice: la gente está ansiosa por algo auténtico. Te aceptarán seas como seas, con tus defectos, si les muestras quién eres realmente. Tienes que estar dispuesto a triunfar o a fracasar siendo quien eres y no tratar de ser ningún otro. Sam Cass tiene una regla para la cocina y para la vida: nunca sirvas nada que no te comerías. Josh Waitzkin: termina todo lo que hagas con una buena repetición. Una buena repetición es, por ejemplo, cuando estás haciendo cualquier ejercicio, ese levantamiento en el que sabes que has superado tu límite o un levantamiento que te cuesta mucho y al final consigues hacer. Tim Ferriss, el autor del libro, dice que cuando consigue esto se va directamente a la ducha aunque solo lleve 20 minutos haciendo ejercicio. Recomienda alternar meditación y entrenamiento a intervalos para aprender a regular nuestros niveles de energía. Brené Brown nos deja con una pregunta que deberíamos hacernos: cuando tuve la oportunidad, ¿elegí estar cómodo o elegí ser valiente?
Robert Rodríguez es un director de cine que hizo famoso el concepto hacer una lista Rodríguez, que significa hacer una lista con los materiales de los que dispones y después de eso rodar una película o llevar a cabo tu proyecto. En su caso fue el mariachi, que la podéis consultar, pero bueno, como digo, esto se puede aplicar a cualquier proyecto que tengas. Primero anotas aquello de lo que dispones y a partir de ahí creas tu idea. Y el último es Jocko Willink. Nos habla de lo importante que es la forma en que miramos las cosas y tener una actitud constructiva, preguntarnos siempre qué podemos aprender, ya que con esta perspectiva nunca hay razón para enfadarse por nada. Y para cerrar el vídeo, quiero, quiero leer una anécdota que él describe en el libro, que explica por qué él siempre contesta a todo con la palabra good. Siempre contesta good, que significa bien. Él fue militar y dice que él pensaba de la siguiente manera: que la misión se ha cancelado, bien, podemos centrarnos en otra misión. No te han ascendido, bien, tienes más tiempo para mejorar. No has conseguido inversión, bien, aún posees toda tu compañía. No conseguiste el trabajo que querías, bien, sal y consigue más experiencia y mejora tu currículum. ¿Te has lesionado? Bien, eso es que necesitabas un descanso en tu entrenamiento. ¿Te han tumbado en el ring? Bien, mejor caer en el ring que en la calle. ¿Tienes problemas inesperados? Bien, tienes la oportunidad de resolverlos. Y bueno, esto ha sido todo. En el libro encontraréis muchísimas ideas más. Mientras grababa el vídeo me estaba acordando de muchos otros personajes y de otras frases, así que quizá haga una segunda parte. Algunas de ellas quizá eran más complejas y no las he podido incluir, así que lo ideal es que si te interesa el libro lo adquieras en formato físico o electrónico. En la descripción te dejaré unos enlaces donde podrás hacerlo fácilmente. Y bueno, respecto a mí, si quieres seguir toda tu vida haciendo las cosas de la misma manera y pensando de la misma manera, pues te deseo toda la suerte del mundo. Pero si por el contrario quieres descubrir otras formas de hacer cosas y de pensar... ¡Oh, me cago en la puta! Bueno, esto ha sido todo. En el libro podríais encontrar muchísimas más ideas, que a mí me han venido a la mente muchísimas que he recordado mientras grababa el vídeo. Algunas eran muy buenas, pero eran bastante más complejas y no las habría podido resumir en este vídeo, que por lo demás creo que se me ha hecho demasiado largo. Si después de ver el vídeo te interesa leer el libro o adquirirlo en formato físico o electrónico, te voy a dejar unos enlaces para que puedas hacerlo con toda comodidad. Y respecto a mi canal, si quieres seguir toda tu vida haciendo las cosas de la misma manera y pensando de la misma manera, pues te deseo mucha suerte. Pero en caso de que no sea así y quieras descubrir cosas nuevas, formas nuevas de hacer cosas, formas nuevas de pensar, pues te invito a suscribirte a mi canal, ya que se centra básicamente en eso. Y si no te suscribes, pues bien.